Bien, hablemos ahora de economía, hablemos sobre el impuesto a la renta que pagan tanto trabajadores como jubilados y la posibilidad de reducir el mismo. IRPF y el IAS. Y estaba aquella promesa de campaña del hoy presidente de la República que había propuesto algunas modificaciones. ¿Se podrá hacer, no se podrá hacer? Luis Custodio, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Sí, hace unos días el presidente de la República reiteró su promesa en torno al IAS. Ha habido también afirmaciones a propósito del IRPF. O sea, bajar la presión de estos impuestos si se dan las condiciones. Y esa promesa está atada, según el presidente, al crecimiento de la economía. Apoyémonos en la próxima placa, en la primera. Aquí lo que tenemos es... El presidente planteó, y lo reiteró hace unos días, si llegamos a un 3.8% de crecimiento de la economía para este año 2002, podremos operar sobre esas cargas tributarias en la renta. Vamos a tener en cuenta que la proyección oficial del Ministerio de Economía es de 4.8% de crecimiento para este año y los analistas un poco más, 5.1% en la mediana de las respuestas que llegan a la encuesta del Banco Central. Por lo tanto, dadas estas condiciones y en el entendido que es saludable que se cumplan las promesas electorales, podemos esperar una rebaja para dentro de algunos meses. Es esperable que esto sea una vez que se confirmen esos datos sobre el comportamiento de la economía de este año 2022. Por lo tanto, será por allá por marzo del año 2023 o un poquito después. Hablemos de IRPF e IAS precisamente porque son los impuestos IRPF categoría 2 y el impuesto a la asistencia a la seguridad social que gravan los ingresos, el primero de los activos y el segundo de los pasivos. Vamos a ver qué tributan unos y otros. Acá tenemos el IAS. Les quiero decir primero que lo que tratamos de cruzar en este ejercicio son los salarios y jubilaciones con las franjas de IRPF y IAS. De todos modos, ya les adelanto que las tasas efectivas de aplicación podrían resultar menores a las que voy a mostrar teniendo en cuenta las deducciones. ¿Quiénes lo pagan? Bueno, acá vemos el caso del IAS, ¿verdad? Quienes ganan más de 41.312 pesos. Ahí están las franjas, puse ingresos, esto está basado en base de prestación contributiva, BPC, pero para hacerlo menos complejo eso lo quité. 3 de cada 4 no pagan, 3 de cada 4 jubilados no pagan IAS. 1 cada 20 prácticamente pagarían más, de acuerdo a esta tabla, de 3.600 pesos. ¿Verdad? Esto en cuanto al IAS. Pero pasemos a la placa siguiente y podemos ver lo que ocurre en condiciones similares con el IRPF categoría 2. En la placa siguiente lo podemos observar. Los datos anteriores de BPS estaban referidos al año 2021 en cuanto al IAS. En este caso están basados en 2018 de acuerdo con la tabla de ingresos porque fue la última a la que pude acceder. Quienes ganan más, esto sí, los números sí están actualizados, quienes ganan más de 36.148 pesos son los que comienzan a aportar. Pero insisto con lo que dije antes, las tasas efectivas de aplicación deberían resultar menores a las que estoy mostrando, teniendo en cuenta las deducciones y que bajan estos aportes. Pero si fuera esto que vemos acá, bueno, 2 de cada 3 no pagan, o sea, 2 de cada 3 trabajadores, 1 de cada 5 paga menos de 1.500 pesos, porque no nos olvidemos que es progresional y se aplica la carga en cada franja, y 1 a cada 4 pagaría de 5.000 pesos en adelante aproximadamente. Dicho esto, para tener en cuenta el escenario que abarca, quienes pueden generarse expectativas a propósito de una reducción de un impuesto u otro, en un porcentaje que no conocemos, ¿cuánto representa en realidad? Y aquí en la placa siguiente lo podemos observar. Lo dimensionamos primero en términos absolutos. Lo que estamos refiriendo allí es la recaudación del año pasado. Fíjense ustedes que por rentas al trabajo la recaudación es bastante más importante que en cuanto al IAS. Y si lo vemos como porcentaje del total de la recaudación, casi un 15% del total son las rentas categoría 2 de los trabajadores, 3% el IAS, si lo vemos como porcentaje del Producto Interno Bruto, algo menos del 3% el IRPF y poco más de medio punto el IAS. ¿Qué puede bajar? Bueno, aflojar la cincha, decía el presidente de la República. Puede ser un corrimiento de franjas hacia arriba para que más gente pague menos. Puede ser reducir tasas, puede ser aumentar el mínimo no imponible. No lo sabemos. Esa información
no se conoce todavía. De todos modos, no es esperable un monto cuantioso por las restricciones fiscales que tiene el país, indudablemente, y distribuido además entre los potenciales beneficiarios, seguramente estemos hablando en muchos casos de montos no demasiado importantes. Pongamos esta rebaja ahora en un contexto más amplio de la economía y nos apoyamos en los disparadores que aparecen en la próxima placa, por favor. ¿En qué se basa el crecimiento actual de la economía? Bueno, hay una opinión bastante consensuada entre los analistas más escuchados de que una parte importante del empuje que trae la economía corresponde a un efecto arrastre de la recuperación post-pandemia. Esto además en un contexto externo que no es muy prometedor. El segundo punto, transitorio o permanente. Si nos guiamos por lo que dije antes, podríamos decir que hoy están incidiendo en el empuje de la economía algunos efectos que podrían considerarse transitorios. ¿Y qué se espera sobre la evolución económica? Bueno, las opiniones profesionales parecen coincidir en que la expansión económica en el país iría camino a encauzarse en los próximos años en su crecimiento potencial del orden del 2% anual. Podemos pensar en una economía que se desacelere el próximo año. Por eso puse estos puntos sobre la mesa para plantear un contexto en un escenario algo complejo. A partir de esto, me gustaría compartir algunos elementos más en la misma línea, unos conceptos que, por ejemplo, vertió hace apenas unos días nada más el economista Gabriel Odone en su cuenta de Twitter. Vemos la siguiente placa porque creo que esto ilustra muy bien. Decía Odone, la eventual rebaja del IAS no es material para las finanzas públicas porque la recaudación total ronda los 300 millones, razón por la cual no es posible concluir que su implementación sea en sí misma una expansión fiscal. Sin embargo, una disminución de impuestos acompañada por una política monetaria contractiva y por compromisos de aumentos de salarios arriesga a consolidar un marco inconsistente de la política económica, algo que afectaría su credibilidad. Y en el último párrafo que rescaté, dice, bajo elevada incertidumbre externa y perspectivas de desaceleración en Uruguay, no afectar la credibilidad de la política económica es clave para no comprometer el crecimiento a largo plazo. Visto desde este punto de vista, el que reflejaba, por ejemplo, Odone, y no es una idea aislada la que planteaba, es interesante saber también cómo lo observan, por ejemplo, a este tipo de situaciones dentro del esquema fiscal, digamos, instaurado en estos momentos por el gobierno. Hay un informe del Consejo Fiscal Asesor presentado en el pasado mes de julio que dice esto, es, como lo define, asesor, son honorarios, sus integrantes, y aconseja y sugiere al gobierno. En un contexto en que las estimaciones de crecimiento potencial se mantienen en torno a 2.1%, expansiones fiscales de carácter permanente vía incremento del gasto o reducciones impositivas sustentadas en una mejora cíclica de la economía, podrían implicar riesgos de eventuales incumplimientos de las metas indicativas estructurales o generar sesgos procíclicos en la política fiscal. Y un párrafo más. En términos de sostenibilidad fiscal, expansiones fiscales permanentes financiadas con ingresos transitorios deberían estar debidamente justificadas sus efectos de mediano y largo plazo para que esto aumente. En definitiva, justificado que esto aumenta el PIB potencial para aplicarlo. Insisto, es el Consejo Fiscal Asesor. 3 economistas que han sido designados, independientes ellos, y que elaboran no solo estos contenidos, sino también mucha métrica para que trabaje el gobierno a propósito de la consistencia fiscal, del funcionamiento de la economía. Antes hablábamos, recordarán ustedes, en alguna época del espacio fiscal. Claro. ¿No? Y se discutía, se debatía mucho a propósito de eso. Había ingresos por encima de lo que se había proyectado y se decía, bueno, esto se gasta en determinada cosa. Hoy puede haber una reducción impositiva, precisamente en base a una expansión económica que supere, aunque transitoriamente, determinado objetivo. Veamos, no es sencillo, indudablemente, gobernar, ¿no? Tampoco lo es manejar los dineros públicos, ni hacer frente a las restricciones que se tienen desde política económica y desde los propios números de la economía. El compromiso político, la eficiencia y la oportunidad de las medidas a veces no van de la mano y generan precisamente tensiones que se deben dirimir a la hora de tomar decisiones que son eminentemente políticas. Pero el tema está planteado así,
seguramente el año que viene, después de marzo, nos enteremos cuál es la decisión política en torno a esto. Gracias, Luis. A ustedes. Gracias.